tal? Buenas, mi nombre es Marco Fin, soy economista de esta facultad. Lo que vamos a ver en esta clase es los fundamentos de la teoría de la demanda. Es una clase que está destinada a los estudiantes de microeconomía, los primeros estudiantes de microeconomía, en un trabajo conjunto que estamos haciendo con Analía Calero en la cátedra Di Pelino. Lo primero que tenemos que preguntarnos acerca de la curva de demanda es cómo responde o qué pregunta está respondiendo. Lo que tenemos que hacer es también ubicarlo en su contexto histórico. Los principios de la curva de demanda se ubican en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, estamos hablando entre 1850 y 1900. El personaje principal o el intelectual principal que lleva adelante este progreso es Alfred Marshall, que escribe sus principios de economía en 1890, pero tomando la idea de otras personas que en distintas partes de Europa habían llegado a conclusiones más o menos similares. ¿Cuáles son las condiciones para que surja la necesidad de explicar la demanda? Bueno, lo que se tiene que dar primero es la existencia de un consumidor. Nosotros no podemos entender que existe la demanda si no existe un consumidor. Recién cuando un consumidor individual, aislado, se presenta en el mercado, tiene sentido que aparezca en la teoría, vendría a ser los fundamentos que permiten el consumo, que es lo que de alguna manera están buscando responder estos autores. El principio general de la curva de demanda es que hay una utilidad que siempre se busca maximizar. Esta utilidad está directamente relacionada con el consumo de bienes que están sujetos a intercambio. Pero ¿cuál es la característica de estos bienes sujetos a intercambio? Es que los bienes son escasos por un lado y son útiles. Esos son los bienes que va a estudiar esta teoría que se ha llamado después microeconomía neoclásica, en contraposición al estudio de los clásicos que son Smith, Marx y Ricardo. Entonces, volviendo, lo que buscamos es la maximización de la satisfacción de la utilidad. ¿Qué es lo que sucede? Se supone que a medida que uno consume más, la satisfacción por esa unidad consumida va aumentando, pero, y acá está el eje de la cuestión, a tasa decreciente, que es lo que conocemos hoy como utilidad marginal decreciente. Es decir, consumir una unidad adicional me representa cada vez menor grado de satisfacción. Entonces, lo que vamos a tener es que si acá medimos la utilidad marginal y acá el consumo del bien X, se va a presentar una relación que es decreciente. A medida que aumenta el consumo del bien X, disminuye la utilidad que me proporciona esa unidad. Es importante destacar que para que esta teoría funcione, y volviendo al tema de la escasez, tiene que haber una necesidad mayor a los bienes, y de ahí se produce la escasez. Entonces, el contexto histórico donde se enmarca esto es un contexto en donde ya la primera revolución industrial está bastante asentada, se empiezan a vislumbrar los cambios de la segunda revolución industrial, hay una separación de los trabajos que antes se hacían en el hogar, cada vez se hacen más en el mercado, es decir, las actividades domésticas pasan al mercado. Entonces, muchas actividades que no eran rentadas o no se comercializaban se empiezan a comercializar. ¿Qué es lo que se consumía en esa época? Bueno, si bien hay datos, podemos, por ejemplo, tomar Marshall. Marshall habla siempre de tazas de té, de cigarros, habla de sombreros, habla de traje, habla de azúcar, habla de sal. Entonces, esos son de carne, leche, esos son los consumos que se hacían en ese momento. Entonces, tenemos que entender un estado donde había más necesidad de los bienes que realmente había. Lo que nos cabe preguntar es en qué medida una teoría desarrollada hace ya más o menos 150 años sirve que sea aplicado hoy en día. Pero bueno, eso será para el debate en otra ocasión. Entonces, ¿qué es lo que
nos enfrentamos a una valorización de esta utilidad marginal. Entonces, lo que dirán los autores es que los bienes van a valer o van a significar de acuerdo a la satisfacción que les produce a los consumidores el consumo de la última unidad. Vamos a explicar un poquito esto. Esto lo explica muy fácilmente con el tema del agua. Y es lo que se conoce como la paradoja del agua y de los diamantes. Es decir, por qué el agua, que es fundamental para la vida, tiene un precio escaso, o un precio bajo, mejor dicho, y los diamantes, que en la práctica no son tan relevantes, tienen un precio muy alto. Acá entonces empieza a jugar el tema de la escasez. Suponemos entonces que hay mucha cantidad de agua. Como hay mucha cantidad de agua, yo primero utilizo el agua para beber. Entonces cumplo mi necesidad física del consumo de agua. Al haber tanta agua, yo me permito con esa agua también darle a comer a los animales que me sirven de alimento. En una tercera instancia, el agua esa la utilizo para cocinar. Luego utilizo el agua para el aseo. Y después, ya en el límite, utilizo el agua para regar una plantita que tengo. Entonces, como hay tanta agua, yo cada vez voy satisfaciendo necesidades menos apremiantes con distintos tipos de consumo. Si hubiese menos agua, lo que pasaría es que yo solo podría utilizar agua, por ejemplo, para beber y para dar de comer a los animales que después yo consumo. Entonces el precio del agua inmediatamente subiría. Imagínense una situación en donde solo hay agua para beber. El precio del agua subiría. ¿Qué es lo que pasa con los diamantes? Como hay muy pocos diamantes, solo el diamante cumple la primera de sus funciones para satisfacer necesidades, que será el adorno. Como esa escasez del diamante es lo que explica su alto precio. Y esto, lo del agua también nos permite entender qué es esto de la utilidad en el margen, de la utilidad marginal de la que estamos hablando, que está directamente relacionado con el precio. Entonces, el precio de una mercancía es igual, como dije antes, a la significación que se otorga por la satisfacción de la necesidad menos apremiante de esa mercancía. Entonces, si esto es la utilidad marginal en relación a la cantidad consumida de bienes, es bastante intuitivo que la curva de demanda tenga también una pendiente negativa. Este gráfico que nosotros conocemos bastante, para que nos demos una idea, Marshall lo grafica en una nota al pie recién. Entonces, estamos en un momento histórico donde las matemáticas eran bastante relevantes y el cálculo diferencial se había expandido bastante como para poder ser utilizado por los estudiosos, pero aún así estaba en los albores. Entonces fíjense que este gráfico, que es el primero que encontraríamos en un libro de texto sobre la demanda, Marshall en 1890 solo lo pone en una nota al pie para explicar la relación. Es decir, la explicación lo hacía mediante la prosa. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito más el tema de la demanda, que parece algo sencillo, pero tiene sus particularidades. Una cuestión muy básica acerca de la curva de demanda es que si yo determino que el precio por consumir 5 unidades es de 10, y yo les preguntaría cuánto es el consumo destinado o cuánto es el monto de dinero destinado al consumo de 5 unidades del bien X, a veces es más fácil responder 10. Y no, 10 es lo que vale consumir cada una de estas 5 unidades. El monto total utilizado para consumir 5 unidades será 5 por 10. Entonces, lo que es relevante es que el precio, siempre es unitario, es por cada unidad. Entonces, cuando consumo 5 unidades, el precio de cada unidad consumida será 10.
Y acá nos enfrentamos con el hecho de que la curva de demanda es un plan. Es, como se dice habitualmente, ex ante. Nosotros no vemos curvas de demanda en la calle, no los podemos identificar. Es una forma teórica de explicar el comportamiento de los consumidores que, si bien con sus limitaciones, ha sido bastante útil para explicar ciertos aspectos económicos. Lo que es importante es que para la Argentina de hoy en día es medio difícil trabajar con esta curva de demanda, porque la curva de demanda se supone que se da ceteris paribus, es decir, con todas las condiciones sin modificarse. No suponemos que hay una variación de precio. Nosotros, si hoy en día vamos al supermercado y vemos que al día siguiente el precio de una mercancía particular sube, obviamente nosotros seguramente consumamos menos, pero no tiene que ver con la curva de demanda entendida así. Sería eventualmente un desplazamiento de la curva de demanda, porque la curva de demanda se supone que la utilidad marginal del dinero, es decir, la renta permanece constante, no hay cambios en los precios de los otros bienes. Entonces, la curva de demanda y lo que estos autores buscan explicar es el consumo de una unidad. Después, recién unos 50 años más tarde, se va a empezar a estudiar bien cómo es el consumo entre dos unidades, que lo va a hacer Hicks en su libro Valor y Capital. Y ahí aparece lo que se conoce como curvas de nivel, que en otro video lo podemos explicar. Algo importante entonces. Marshall dice, con bastante sabiduría, dice que en general el precio de un bien fluctúa entre márgenes relativamente estrechos, por lo que la matemática no nos da una herramienta suficiente para saber qué pasa si el precio se multiplica por 5 o si el precio se multiplica por debajo. ¿Por qué? Porque nosotros solo vemos los puntos de equilibrio. Y como hemos dicho en otro video que pueden encontrar, que les vamos a dejar el link, estos son lo que nosotros nos enfrentamos, son puntos de equilibrio. Cuando nosotros vamos al supermercado y consumimos, consumir ese bien a ese precio es un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Si por razones que no sean inflacionarias baja el precio de ese bien, lo que vamos a tener es otro punto de equilibrio entre oferta y demanda. Por eso es tan difícil estimar una curva de demanda y por eso es tan difícil estimar una curva de oferta. Entonces hay que tener mucho cuidado y entender que la curva de demanda y también la curva de oferta son solo elementos teóricos que fueron formulados hace 150 años con un poder explicativo bastante grande, pero que nunca en la vida nos vamos a cruzar con una curva de demanda así, que solo sirve para intentar explicar. Entonces, ¿en qué medida es útil la curva de demanda? Siempre que me permita a mí explicar, con los recaudos, digamos, necesarios. Bueno, eso es todo en una muy breve introducción acerca de la curva de demanda. Muchas gracias.